El valor patrimonial de una plaza no está dado solamente por los materiales con los cuales está construida, sino por su historia, sobre todo si está ubicada en el centro o área histórica de la ciudad. Bronce, mármol, concreto, piedra o metal son tangibles y pueden ser modificados con el paso del tiempo, pero la historia de una ciudad, el conjunto de hechos memorables vinculados a su casco central, permanecen grabados en el alma del pueblo como señas de identidad, sobre todo si han sido registrados en diversos formatos. En el caso de Cabimas, la historia de su plaza principal la ha hecho indestructible en la memoria. Es por esto que es trascendental estudiar la historia que marcó el origen de esta ciudad. 5 plazas en total, ubicadas todas en un mismo espacio, que ha sido considerado por importantes voceros de la cultura local y universal, más que como patrimonio histórico y cultural, como un lugar sagrado por los hechos allí acontecidos, los cuales han marcado no solamente la historia local, sino también han sido decisivos en la historia nacional. Así lo afirma Javier Fernández, historiador y encargado de darle vida al libro 5 plazas dentro de un complejo patrimonial urbano. El ciudadano cabimense, yo he percibido a través de mis estudiantes, que el ciudadano cabimense es un ciudadano que adolece de historia local. Por lo tanto, su idiosincrasia, su modo de pensar culturalmente sobre su población, sobre su municipio, es deplorable, digamos, desesperante, cómo reniega de ese punto de nacionalidad, de ese punto del lugar de nacimiento. La Rosa fue el primer centro de Cabimas y fue allí donde se construyó en mayo de 1818 la primera iglesia dedicada a Nuestra Señora del Rosario. Y justo al frente, el obispo Lazo de la Vega marcó con una cruz el sitio de la plaza antes de que empezara la construcción, convirtiéndose de esa manera en el fundador y primer urbanista de Cabimas. Ya establecida la primera plaza, la llamaban Plaza de la Iglesia o Plaza del Templo, pero es Plaza del Rosario, como posteriormente aparece registrada. Tras la mudanza del centro y la reconstrucción de Cabimas en 1824, en un punto ligeramente ubicado al sur de Punta Icotea, se le da una nueva ubicación a la iglesia, que actualmente sería el lugar donde se encuentra la catedral, y por ende se establece nuevamente la plaza al frente, la cual recibirá el nombre de Plaza del Templo. A nivel literario, el autor Ramón Díaz Sánchez, un excelente escritor venezolano, considera importante resaltar eso en su obra en el capítulo blanco, digamos la primera parte. De hecho, inicia la obra describiendo que los pobladores de Cabimas adornaban las calles de la plaza para la celebración. Pero ¿cuáles eran esas calles? ¿Y cuál era el lugar de concurrencia? Todo lo que está alrededor de la iglesia. En Cabimas nada más que tenía 2 calles, la calle principal y la calle Rosario. Entonces, pero eso apenas llegaba hasta, digamos, lo que es la fuente, ¿no? Que todo eso eran hatos. Entonces esas calles, en las esquinas colocaban palmeras y las adornaban, ¿verdad? Y hacían una especie de procesión con la Virgen, le daban la vuelta hasta volver a llegar a la catedral. Bueno, esa extensión del ancho terraplén frente a la catedral fue lo que la iglesia llamaba la Plaza del Templo. La Plaza Juan Crisóstomo Gómez es inaugurada en 1925 por un jefe civil caraqueño llamado Julio Campbell, convirtiéndose en la segunda plaza de Cabimas. Se construye con el concepto original de estilo de un parque como una contribución al área pública por su presencia de árboles y plantas cultivadas en su interior. Para su construcción fue necesario expropiar algunas casas y terrenos que se encontraban en una esquina de la avenida del Muelle número 1,
al noreste de la Plaza del Templo. El hermano del general Juan Vicente Gómez se llama Juancho Gómez, o se llamó Juancho Gómez. Entonces, como para brindarle una oportunidad de beneplácito hacia el general Juan Vicente Gómez, las compañías transnacionales se confabulan, se unen para crear y edificar una plaza en forma diametral derecho a la iglesia de la Virgen de Rosario. ¿Qué sucede? Que esa iglesia lleva como nombre, o llegó como nombre la plaza Juancho Gómez, en homenaje al hermano del presidente Juan Vicente Gómez. Luego de esos nefastos 10 años de atropellos y violaciones a los más elementales derechos humanos, el pueblo de Cabimas habría de reaccionar. El momento de la sublevación popular llegó con la noticia de la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935. Una manifestación popular y una masacre dieron origen a la Plaza Bolívar de Cabimas. Cuando ocurre la muerte de Juan Vicente Gómez en el año 1935, esa plaza desaparece, porque la gente enardecida por lo que ocurrió frente a la jefatura civil, donde murieron 37 personas, destrozó todo lo que encontró después de que tuviera relación con Juan Vicente Gómez. Es más, andaban persiguiendo a todo el que se conociera que era jovencito para liquidarlo. ¿Qué hizo él? Él hizo un llamado a Maracay, la gobernadora, el presidente, cuando era presidente del Estado, que le mandara tropas. Y le mandaron unas tropas. Y cuando la gente empezó a pedir con más gritería, él ordenó que le dispararan a esa gente. Y entre esos disparos murieron en el acto 26 personas. Y llegaron a 37 por los heridos que fueron muriendo paulatinamente hasta que 37. Entre ellos murió ahí un hermano mío, que tomó, tenía 18 años. En 1935, el 17 de diciembre, murió Gómez, y una vez que aquí en Cabimas se tiene conocimiento de la muerte de Gómez, entonces salió la gente en masa a destruir la Plaza Juancho Gómez. Dice Ramón Díaz Sánchez que los lugareños agarraron unos mecates, amarraron el busto, lo alaron, lo tumbaron, recorrieron la estatua esa por esas calles y finalmente lo agarraron y lo tiraron al lago, al fondo, hacia allá. Y a alguien se le ocurrió buscar un retrato de Bolívar y cantaron el himno nacional y dijeron que a partir de ese momento se iba a llamar la Plaza Bolívar de Cabimas. El 20 de febrero de 1936, en un acto especial del Consejo Municipal del Distrito Bolívar, se inaugura un busto de bronce del Libertador. Desde entonces, se convirtió en la plaza principal de Cabimas. Una de las personas que más contribuyó a su conservación fue Eduardo Smilinski, presidente de la Junta Comunal a principios de los años 40. Al comienzo de los 60, se dieron algunas remodelaciones gracias a la gestión de Germán Ríos Linares. Se le agregaron pisos de mosaico, jardineras, grandes materos, un escenario y se colocó un nuevo busto de bronce del Libertador. En 1976 fue remodelada totalmente esa vieja plaza, lugar sagrado para la gente de Cabimas. En Cabimas existió un obelisco que estuvo ubicado diagonal a la prefectura, antigua jefatura civil en la avenida principal, el cual fue inaugurado en 1953 con la presencia de la Junta de Gobierno integrada por los coroneles Marcos Pérez Jiménez, Luis Felipe Llovera Páez y el doctor Germán Suárez Flamerich. Ese monumento se hizo en homenaje a los trabajadores petroleros caídos en accidentes de trabajo, el cual fue conocido posteriormente como el Monumento al Obrero Caído. Ese obelisco había sido, que era la Plaza del Obrero.
Pero ese obelisco fue obra de la gente de Adicta Pérez Jiménez, los obreros de los Adicta Pérez Jiménez que dirigían el sindicato y dejaron ese obelisco que era la plaza que homenaje a los dos. Cuando Pérez Jiménez pasó lo mismo con la Vicente. Cuando Pérez Jiménez cae, ese obelisco lo demolieron totalmente. Llegó tiempo sin aparecer en la plaza de Nueva, que construyeron la que está allá en el Moreno. Primero se construyó la parte, era mucho más grande que esta actualmente. Esa plaza ya no existe, o sea, no hay ni siquiera secuela en ese lugar donde estuvo ese obelisco, que ustedes, bueno, luego verán la foto. Yo les puedo mostrar que ustedes como jóvenes a lo mejor ni se imaginaban que aquí en Cabimas había estado un obelisco. Allí él hace referencia acá y vemos acá el obelisco en honor a los obreros caídos. Con la destrucción del obelisco desaparece la Plaza del Obrero, dejando ese espacio vacío. La llegada del movimiento de renovación urbana en 1970 y del anuncio del Plan Cabimas en 1971 propició los planes de transformación del casco central y la remodelación de la Plaza Bolívar. Con expropiaciones y demoliciones del entorno de la Plaza Bolívar, se da paso a la construcción de un nuevo Parque Bolívar. El 1 de julio de 1976 se iniciaron los trabajos. El encargado de realizar la obra fue el recién creado Instituto Nacional de Vivienda, INAVI. El arquitecto encargado fue Aquiles Aspirino Peroso. Había un espacio público bellísimo, con árboles frondosos, árboles importantes. Vemos que allí también estaba sembrado un nieto del chamán de Güemes, árboles de Cabimas y otros árboles ornamentales muy frondosos. Allí estaba, como función de parque, también estaba la biblioteca infantil, donde era visitada por algunos niños de algunas de las escuelas de la localidad. Estaba la concha acústica, anteriormente estaba totalmente abierta, con sus gradas y todo allí. Luego, se dieron numerosas remodelaciones, pero ya para 1996 se empieza a observar el abandono y deterioro del Parque Bolívar, hasta su total destrucción en el año 2006. Irónicamente, justo después de haber sido declarado Bien del Interés Cultural de la Nación.